Vamos a seguir allí en nuestras Biblias, 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana porque podemos meditar en tu palabra. Y que al hacerlo, Señor, tú cambies nuestros corazones, nuestras actitudes, y Señor, las hagamos de acuerdo a lo que tú quieres en nuestras vidas. Y que, Padre, podamos aplicar tu palabra en nuestras vidas todos los días. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hace algunos años tengo una sobrina a quien quiero mucho y vino a México, estuvo unos días acá y su familia es muy católica. Y entonces, ya para regresarse me pidió que la llevara a la basílica, que quería saludar a la Virgen, ¿no? Entonces, pues la llevé, fuimos, ¿no? Estuvimos ahí, entramos, nos sentamos, hay un pasaje por abajo, ¿no? Camina así y uno ve así la imagen, ¿no? Y pues ya no, cuando nos íbamos vi un señor que venía entrando y venía de rodillas. El hombre venía de rodillas y las rodillas pues ya las traía, me dio la impresión que con sangre, porque venía así de rodillas caminando, ¿no? Y él caminaba y luego le acercaban un tapete y volvía a caminar y le volvía a traer un tapete así. Y entonces una señora que venía con él, oí que comentó con otra: no, es que estamos buscando el favor de Dios por algo que estaban pidiendo, ¿no? Por algo que estaban pidiendo. Dice: es que ahora sí nos van a escuchar. Me da la impresión que pensaban que con ese sacrificio iban a ser escuchados pues por la Virgen, ¿no? Entonces, cuando estaba pensando en este pasaje, me acordé de esto, hermanos, de pensar en dónde está fundamentada nuestra fe. Porque Pablo habla de esto, ¿no? ¿En dónde está fundamentada nuestra fe? Leí en la semana un libro que decía, la fe no es lo que nos salva, hermanos. La fe en Cristo es lo que nos salva. Tener fe, podemos tener fe en muchas cosas. Y la sola fe no es salvadora. Es la fe en el Señor Jesucristo la que nos salva. Es la fe en Cristo Jesús la que nos justifica. Y vamos a ver lo que está diciendo Pablo en este pasaje. El contexto es que está hablando acerca de las divisiones en la iglesia. Pablo empieza a hablar en el capítulo 1 que hay divisiones en la iglesia. Dice, unos dicen soy de Pablo, otros dicen soy de Apolos. Había como un pleito porque había como unos partidos, ¿no? Unos seguían a Pablo, unos seguían a Apolos, unos seguían a Cefas. Yo les decía que en Corinto había griegos, parece ser que muy sabios, o por lo menos muy orgullosos de su tradición filosófica griega. A mí me da la impresión que esos eran los que seguían a Apolos, porque dice la Biblia que Apolos era era un hombre erudito, pero además muy elocuente, y los griegos admiraban mucho la elocuencia. Cuando Pablo está en Atenas dice que había muchos griegos con muchas ganas de escuchar cosas nuevas. Así eran los griegos, les gustaba mucho la elocuencia y me da la impresión que ellos seguían a Apolos. Había judíos también orgullosos de su tradición judía y esto no lo dice la Biblia, pero me da la impresión que esos eran los que decían yo soy de Pablo, ¿no? O yo soy de Cefas. El asunto es que había una discordia entre los que seguían a Pablo y los que seguían a Apolos o los que seguían a Cefas.
pero más bien todos basados en sus propias filosofías. Aún los judíos en sus propias filosofías, en filosofías humanas. Los griegos en su filosofía humana. Y entonces Pablo dice que Cristo no está dividido y empieza a hablar acerca de ese asunto, de nuestras propias filosofías, de nuestras propias creencias, de lo que hemos aprendido. Primero dice que Dios trastornó la filosofía. La sabiduría del mundo Dios la ha trastornado y que mediante esa sabiduría no podemos conocer a Dios. Que nosotros hemos llegado a Jesucristo por la locura de la predicación. Usted y yo hemos creído en el Señor Jesucristo por algo que, si usted lo ve con toda lógica, parece locura, ¿no? El Dios de los cielos se hizo hombre, vino, murió en una cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ahora está en los cielos sentado a la diestra de Dios. Hermano, parece locura. Pablo también dice que Dios no escogió ni a los sabios ni a los fuertes. Dios no escogió a los nobles, dice Pablo. Aquí no hay muchos nobles, ni muchos sabios, ni muchos fuertes, sino lo vil y despreciado del mundo escogió Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Lo que está destruyendo Pablo, lo que está tirando Pablo es este orgullo que sentían algunos hermanos por sus propias tradiciones, por su propia filosofía, por su propio conocimiento, por lo que ellos ya traían. Dios escogió a lo necio y a lo débil. Y si no nos hacemos necios, débiles y menospreciados, Dios no nos puede usar. Y al final Pablo dice, Cristo es nuestra justificación, Cristo es nuestra santificación, Cristo es nuestra sabiduría y Cristo es nuestra redención. Nosotros no tenemos absolutamente nada. Ni somos sabios, ni nos podemos justificar, ni nos podemos santificar, ni podemos alcanzar la redención, ni somos sabios. Cristo en nosotros es el que es todas estas cosas. Y entonces Pablo ahora va a entrar a un tercer punto. Versículo 1 dice, así que, quiere decir que ahora entra, así que es como un puente para entrar a otra conclusión que va a sacar. Y lo que Pablo ahora les va a demostrar es su propio ejemplo. Dice Pablo, lo que está diciendo Pablo es, si esto que les estoy diciendo no les quedó claro, ahora les voy a decir qué pasó con ustedes cuando yo llegué a Corinto. ¿Qué fue lo que sucedió cuando yo llegué a Corinto? ¿Cuál fue el mensaje que yo traje? ¿Por qué ustedes han creído? ¿Qué fue lo que yo traje a esta ciudad? Y en estos 5 versículos, Pablo nos va a decir 3 asuntos muy importantes acerca de la predicación. Asunto número 1, el evangelio es acerca de Jesús y solo de Jesús. Déjeme repetírselo, hermano. Parece una verdad evidente, pero ahorita va a ver cómo no. El evangelio es acerca de Jesús y solo de Jesús. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hace mucho tiempo estaba yo en Houston. Y entonces, a veces cuando nos toma, estando por allá en domingo, pues, o en Estados Unidos, prendo la televisión y procuro buscar algún predicador, ¿no? Hay predicadores que me gusta escuchar. Pero me tocó escuchar una iglesia, ¿verdad? Y escuché todo el sermón de ese pastor. Todo un sermón, hermanos, de 1 hora, poquito más de 1 hora,
y déjeme decirle, ni siquiera bíblico. Habló acerca de, ni me acuerdo, acerca de el matrimonio, ¿no? Y cómo tener un matrimonio feliz, y dijo algunas cosas que pues son verdades evidentes. Algo así habló durante todo ese sermón. Sacó por ahí algunos 3 versículos, ¿verdad? Para su sermón. Y bueno, después de escucharlo dije, seguramente fue un sermón especial, ¿no? Pero curiosamente cada vez que escucho este predicador, siempre es lo mismo. Y ahora me gusta de repente escuchar otras predicaciones de otras iglesias, y lo triste, hermanos, es que en el púlpito ya no está Jesucristo. Bueno, en el púlpito, en muchos púlpitos que yo escucho, ya ni siquiera está la palabra de Dios. Los predicadores predican de muchas cosas. Las iglesias hablan de muchos temas, de la familia, de la prosperidad, de tantos temas que se hablan en la iglesia. Tristemente ya no se habla ni de la Biblia, ni de Jesucristo. Ni de Jesucristo. Pablo era un hombre culto, hermanos. Sabio, inteligente, conocedor, era un ciudadano romano. No obstante esto, siempre entendió que la predicación del evangelio no era con su propia sabiduría. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo era un hombre sabio. Había sido educado a los pies de Gamaliel. Además conocía seguramente las filosofías griegas, sabía muchas cosas, sin embargo nunca usó su propia sabiduría para predicar el evangelio. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él podía haber disertado con los griegos mucho acerca de su propia filosofía. No obstante eso, nunca lo hizo. Cada vez que Pablo fue cuestionado acerca de su fe, su único mensaje era Cristo y a este crucificado. Leamos el libro de los Hechos, y cuantas veces Pablo fue cuestionado acerca de su fe, siempre fue Jesucristo y a este crucificado. Ni siquiera habló de su sabiduría en el judaísmo. Y miren que era alguien que sabía acerca del judaísmo. Fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Si alguien sabía del judaísmo, ese era Pablo. Sin embargo, nunca lo sacó. Él siempre, su mensaje fue Jesucristo y a este crucificado. Su predicación siempre estuvo centrada en Cristo y su sacrificio en la cruz. Y Pablo lo aclara más adelante, ahí en 1 de Corintios 7, dice, de 1 de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después de esto apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Este es el evangelio y esta es nuestra predicación. Allí en 1 de Corintios 1:30 que vimos la semana pasada dice que Cristo es nuestra justificación, santificación, redención y sabiduría. El evangelio no se limita solo a la salvación, también se refiere a nuestra santidad, la redención y la sabiduría que Cristo es
en nosotros. La cruz de Cristo no solo es para salvación, también es para santidad, redención y sabiduría. La cruz de Cristo, hermanos, no solo nos salvó. La cruz de Cristo, por la cruz somos santos también. La cruz de Cristo debe estar en toda nuestra vida. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cristo crucificado también es para nuestra santidad. Cristo crucificado es en nosotros todo lo necesario para la salvación y también para la santidad hasta que seamos llevados por Él. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados, todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La cruz es para salvación. No hay otro medio para ser salvos. No hay otra forma de ser salvos sino a través de la cruz. No importa cuánta sabiduría. A veces creo, hermanos, que tanta sabiduría ha echado a perder a las iglesias. Uno de los grandes pecados, lo vimos cuando estudiamos historia de la iglesia, uno de los grandes errores que cometió la iglesia fue mezclar la sabiduría humana de los griegos, fue mezclar la sabiduría con la cruz. Cuando Cristo le dice a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor, fue eso. Ese fue dejar su primer amor. Empezaron a meter en la doctrina, en la cruz de Cristo, en el mensaje de la cruz de la salvación, empezaron a meter sus filosofías griegas. Y así empezó. Pablo dice: no con sabiduría, sino Cristo ya esté crucificado. Romanos 6 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. La cruz es también para santidad. Nuestro viejo hombre fue clavado en la cruz. Así es que solo a través de la cruz seremos santos. Usted no va a ser santo por todo el esfuerzo que haga. Usted no va a ser santo porque le eche muchas ganas. Usted no va a ser santo porque un día decida no pecar. Usted no va a ser santo porque usted tome la decisión y porque usted, por su fuerza de voluntad, pueda vivir en santidad. Eso es una mentira, y si usted lo hace, lo único que va a encontrar es un absoluto fracaso. Usted y yo podemos ser santos solo a través de la cruz de Cristo. Solamente a través de la cruz. Solamente a través de vivir una vida crucificada. Solamente a través de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle al Señor. Gálatas 6:14: pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz es suficiente. Y el Evangelio, hermanos, todo el Evangelio es acerca de Jesús y de su sacrificio. Esto es lo que Pablo le estaba diciendo a los corintios. No importa tu sabiduría, no importa tu conocimiento, no importa lo que tú sepas, no importa lo que hayas estudiado, no importa si naciste judío, si naciste griego, no importa lo que hayas hecho, no importa qué tan sabio eres, qué tan noble, qué tan fuerte. Todo el Evangelio es acerca de
Jesucristo. Todo el Evangelio es acerca de Jesucristo, de su sacrificio, de su resurrección. Todo es acerca del Señor. El Evangelio, hermanos, no es felicidad, ni prosperidad, ni éxito, ni fama, ni reconocimiento, ni templos, ni sanidades, ni felicidad conyugal. El Evangelio es que hemos sido justificados por el sacrificio de Cristo y que debemos vivir con nuestra cruz negándonos para ser santos. Probablemente después de ser salvos recibamos estas bendiciones y esta vida abundante. Pero el Evangelio se refiere a nuestra justificación a través del mensaje de Jesucristo. No es prosperidad, hermanos, no es felicidad. Perdóneme, pero cuando usted vino al Señor nadie le prometió felicidad. Espero. Porque si alguien se la prometió, hermano, de una vez le aviso, no siempre es felicidad, no siempre es prosperidad, no siempre es éxito, ni fama, ni reconocimiento, ni nada de todas estas cosas. Si usted considera que morir, si usted considera que morir degollado en una prisión en Roma es éxito, hermano, pues bueno, ese es el Evangelio, porque así murió Pablo. Si usted considera que morir crucificado boca abajo es prosperidad, hermano, pues sí, eso es el Evangelio. Porque así murió Pedro. El Evangelio no se refiere a estas cosas. Tristemente hemos abaratado el Evangelio en esta época. Hemos ofrecido una felicidad que no es cierta. Una cosa es el gozo, otra cosa es la felicidad. Segundo punto, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, hermanos. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Dice Pablo, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Más o menos quiero contarles un incidente de esto. No por el poder de Dios, sino algo que a mí me sucedió. Yo tendría como unos 11 años. A los 11 años me gustaba mucho jugar básquetbol. Yo jugué mucho básquetbol de los 10 a los 14 años tal vez. Diario jugaba básquetbol. Entonces una vez iba yo con mi balón y un vecino de 2 casas me dijo, ¿a dónde vas? Le digo, pues voy a jugar básquetbol. Ah, dice, ¿juegas conmigo para darte una arrastrada? Dije, bueno, vamos, ¿no? Y él venía, no, vas a ver, y hacía el balón, ¿no? Cosas que yo, con toda mi experiencia, no sabía hacer, se lo pasaba por acá y y le hacía hacía muchas maromas, ¿no? Dije, no, pues sí me va a dar una arrastrada, ¿no? Y entonces íbamos, pas, y le gané. Ya nos regresamos, y al otro día volvió a salir, yo creo que estaba picado, ¿no? Y volvió a salir. Ahora sí, ¿quieres tu arrastrada? Le digo, pues sí, ¿no? Ya fuimos, y otra vez, pum, y le gané. Así fueron como 3 días, ¿no? El cuarto o el quinto día, entonces ya me engallé, ¿no? Y me dice, ya salió él ya muy humildito, oye, ¿jugamos? Le digo, ¿ahora quieres otra vez tu arrastrada? No, iba calladito, y entonces ya venía muy gallo, no, ahorita vas a ver, ¿no? Y también empecé, ¿no? Y me ganó. Digo, esto no se refiere al poder de Dios, pero así a veces pasa, hermanos. Entre más débiles nos consideramos, Dios puede usarnos más. Entre mayor debilidad entendemos que hay en nuestra vida, porque en realidad somos débiles, hermano.
Somos débiles. Una vez un hermano me dijo, ay hermano, ¿qué cree? Cometí este asunto. Me dice, pero usted sabe, la carne es débil. Le digo, pues ni tan débil, hermano, ¿verdad? No la puedo resistir. En realidad somos débiles, hermano. Y entre más débiles nos consideramos, más Dios puede hacer en nuestras vidas. Parece un contrasentido que Pablo, fíjese, Pablo dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, ¿no? Sin embargo, a renglón seguido dice, y mi predicador no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Pues decirle, bueno, por fin Pablo, ¿qué fue? ¿Era con debilidad o con demostraciones de poder? ¿No les parece un contrasentido? Primero, el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Entre más débiles nos consideramos, Dios puede usarnos más. Si leemos ahí Hechos 18, vemos que Pablo encontró mucha persecución allí en Corinto. Pablo encontró persecución. Pablo encontró oposición en Corinto. Tan es así que el Señor le tiene que decir, Pablo, no dejes de predicar. No te detengas, sigue predicando porque hay mucho pueblo aquí, en este lugar. Porque Pablo había encontrado mucha oposición y Pablo predica el evangelio tal y como es. Y como dice Pablo, no usa sabiduría humana, no usa persuasión humana, no mezcla el mensaje con sabiduría humana. Tal vez algunos corintios querían hacerlo. Ahora déjeme decirle, fíjese bien. Pablo dice, esta parte es muy importante. Pablo dice que nunca predicó con persuasión humana, ni con sabiduría humana. ¿Sí? Sin embargo, dice que hubo demostraciones del Espíritu y de poder. Los apóstoles tenían esto. Pablo dice que él claramente tenía las señales de apóstol. Segunda de Corintios 12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Pablo predicaba, los apóstoles predicaban el evangelio, el mensaje del evangelio, y Dios avalaba con prodigios y milagros. Esa fue la razón de los prodigios y milagros que hacían los apóstoles. Cuando Pedro pasaba y se sanaban solo con su sombra, cuando resucitaban muertos, los apóstoles, era porque Dios estaba avalando el mensaje que ellos estaban llevando. Dios estaba confirmando el mensaje. Entonces, Pablo en su debilidad, él no tenía poder para predicar el evangelio, pero en su debilidad Dios lo usaba con señales y con prodigios. Algún día les explicaré por qué en la fe hasta en este momento no hay señales y prodigios. Sin embargo, alguien me puede decir, bueno hermano, entonces cuando predicamos tiene que haber manifestaciones de poder en nuestra vida, manifestaciones de señales y prodigios. No, hermano, pero sí manifestaciones del Espíritu Santo. Esto quiere decir que actualmente estas mismas señales siguen a la predicación, pero estas mismas señales siguen a la predicación y estas mismas demostraciones de poder en nuestra vida, no señales y prodigios. Pero le voy a decir qué señales siguen a nuestra predicación. Una vida cambiada y santa habla de una señal del poder de Dios, habla de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo hacía prodigios y milagros. Hoy estos prodigios y milagros son la obra de Dios en nuestra vida, a través de una vida que lleva la cruz de Cristo y que cuando es débil se manifiesta el poder de Dios. Si hay manifestaciones de poder, hermano, en nuestras vidas, si hay manifestaciones del Espíritu.
Por supuesto que sí, hermanos. ¿Cuáles son esas manifestaciones de poder? Vidas cambiadas, hermano. Vidas santas. Matrimonios restaurados. Vidas rotas restauradas. Esas son las manifestaciones de poder en nuestras vidas. Vidas que le dan gloria a Dios con sus hechos. No porque andamos por la vida santo, 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 sino porque vivimos vidas limpias, no perfectas, hermano, no perfectas, pero sí vidas limpias. ¿Será por esto que tal vez la gente no ve el poder de Dios en nuestras vidas, hermano? Porque no nos derrotamos delante de Dios en nuestra humana debilidad y le decimos: Señor, cambia mi vida. ¿Cuántos podemos decir: sí, Dios hizo un milagro en mi vida? Mi vida estaba destruida, mi vida estaba rota, mi vida estaba tirada en el suelo. Dios me restauró, Dios me levantó, Dios me cambió, Dios hizo de mí una nueva criatura, y aquí están las evidencias de esto. ¿Quién lo podemos decir? Deberíamos de poder decirlo, hermanos. Si no, ponemos en duda de que Cristo está entre nosotros. Si usted no puede decir eso, hermano, no sé si usted ha creído verdaderamente en el Señor, No sé si usted ha entregado realmente su vida al Señor. Porque una vida que le ha entregado, una vida que se ha entregado al Señor, que ha creído en Él, forzosamente hay un cambio. Forzosamente hay un cambio en nuestras vidas. No quiere decir que vivamos vidas perfectas, hermano. No quiere decir que seamos impecables, pero de que debe haber un cambio, debe haber un cambio. Les he platicado que yo crecí en un hogar ateo. Mi madre era atea. Cuando yo era chico, no íbamos a la iglesia, no nos bautizó, nada. Mi mamá no creía en Dios. Era una atea verdaderamente convencida. Y mi mamá tenía un carácter un poco, ¿cómo se llama? Explosivo, ¿no? Entonces yo la vi pelearse con mucha gente. Vecinas, ¿no?, que le hacían algo, iba y les echaba pleito, y así, tenía un carácter fuerte, muy fuerte. Una vez, allá abajo de donde yo vivía, había un blanco, ¿no se acuerdan de esa tienda? Después hizo gigante y después había un blanco ahí. Algo pasó, los demandó y les ganó además. Mamá era de un carácter fuerte. Pero déjeme decirle algo, hermano. Después de que creyó en el Señor, era increíble el cambio de mi mamá en su carácter. Mi esposa, que ya la conoció cristiana, dice: no me puedo imaginar a tu mamá con todo lo que tú me platicas de ella. Porque el cambio de mi mamá fue radical. Así, fue un cambio absoluto. De hecho, ese fue un testimonio para nosotros, sus hijos. Fue un testimonio para nosotros. Y ese es el poder que le mostramos al mundo, hermanos. Ese es el poder que le mostramos al mundo. El poder del Señor Jesucristo en nuestras vidas. De eso es de lo que está hablando Pablo. Una vida cambiada y santa habla de una señal del poder de Dios en
nuestras vidas. Y por último, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Déjeme repetirlo, hermano. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hace muchos años llegó a mis manos un manual de evangelismo. Era cómo ser un ganador de almas, algo así se llamaba, ¿no? Entonces me interesó y lo empecé a leer, ¿no? Y entonces venían un chorro de técnicas, ¿no? Cómo iniciar una charla, cómo presentar el evangelio, si del otro lado decían algunas cosas, cómo objetar lo que nos decían, ¿no? Muchas técnicas. Y luego venía un párrafo, hasta con fotos venía, ¿no? Cómo entregar una Biblia, cómo hacer que la leamos entre los dos así, ¿no? Y decía, mira, lo tienes que poner así, y todo este tipo, así toda una mecánica de cómo predicar el evangelio. La verdad es que no me interesó ya mucho ese manual, ¿no? Fíjese que esta es la razón por la que creo que hay muchos inconversos en la iglesia. Hay muchos, escúcheme esto, hay muchos inconversos en la iglesia que creen que son cristianos. Porque hemos presentado el evangelio fundamentado en sabiduría humana. A veces predicamos el evangelio. ¿Quieres ser feliz? ¿Eres feliz? ¿Tienes gozo en tu vida? Eso no es el evangelio, hermano. Cristo no vino a traernos felicidad. Cristo vino a traernos justicia. Ese libro decía que no se hablara del pecado. Dice, no hables del pecado, porque eso ahuyenta a la gente. Decía el libro. Ya la gente, después de creer en Cristo, ya entenderá lo que es el pecado y se arrepentirá. Dije, madre mía. El evangelio moderno es marketing, hermano. Marketing. El evangelismo moderno es marketing, es humana sabiduría, y es la razón por la que creo que muchas iglesias tienen gente no convertida. Gente que ha creído una filosofía, gente que ha creído un mensaje, pero no gente que ha enfrentado al Señor Jesucristo cara a cara y le ha recibido como su Señor y Salvador de su vida. Gente sin arrepentimiento. Miembros a los que hemos vacunado con nuestra prédica llena de humana sabiduría. Y tristemente los hemos vacunado porque ellos creen que son salvos y nunca van a querer recibir al Señor Jesucristo. Oye, es que yo alcé mi manecita en un culto. ¿Cómo me voy a parar al frente si yo soy cristiano? Soy maestro, doy clases. Ese evangelismo ligero, lleno de anécdotas, historias, trucos y ganchos para atrapar a los incautos. De iglesias que no tenemos poder, que no alcanzamos al mundo porque estamos llenos de asuntos que no son el evangelio, que no es Jesucristo, que no es su cruz. Por eso no tenemos poder, hermanos. Iglesias donde hemos dejado al Señor Jesucristo afuera, tocando a nuestra puerta, esperando que alguien le abra y le deje entrar. Iglesias sin poder porque hemos cambiado la santidad por el activismo, la comunión por el buen temperamento, donde hemos valorado más la inteligencia emocional que el corazón recto. Al mundo le decimos que Cristo está entre nosotros cuando ve el poder de Dios actuando en nosotros. Cuando hay unidad, cuando nos amamos, somos santos, nos restauramos y caminamos siguiendo a Cristo al frente, entonces el mundo verá a Jesucristo en esta iglesia. Mientras el mundo no vea el poder de Dios en nosotros, vendrán a la iglesia. Incluso se unirán a nuestra iglesia, pero su fe estará fundada en la humana sabiduría y no en el poder de Dios.
Y qué gran responsabilidad, porque se irán a una eternidad en el infierno creyéndose salvos y nosotros seremos responsables de ello. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dar, hermanos? El mensaje es que somos pecadores, hermano. Y que este pecado nos va a llevar al infierno, nos guste o no. Y que solamente a través de Jesucristo, solamente a través del Cristo crucificado, por su sangre seremos salvos. No hay otro camino. Me encanta la historia de los valdenses. Los valdenses era un grupo de cristianos antecedentes de los bautistas. Y estos valdenses estaban escondidos en los Alpes suizos, entre Suiza e Italia. Entre Italia y Francia, Suiza. En esa parte de los Alpes se escondían los valdenses. Y toda su vida, hermanos, estas comunidades allí en las montañas, toda su vida estaba centrada en el Evangelio. Sus escuelas, su trabajo, su vida comunitaria, todo, absolutamente todo estaba centrado en el Evangelio. Tenían una escuela de misioneros centrada en el Evangelio y mandaban esos misioneros que muchos morían, pero su vida estaba centrada en el Evangelio. Los moravos, que eran de Moravia, es inspiradora la historia de los moravos. Muchos moravos se hicieron esclavos para ir a predicar a esclavos en Sudamérica. Muchos de ellos se autovendieron como esclavos para ir a Sudamérica a predicar el Evangelio a Sudamérica como esclavos. Esto es el poder de Dios actuando en nuestras vidas. No digo que usted se venda como esclavo, hermano. Pero un hermano un día me dijo, ¿por qué abrimos una misión hasta allá por Pachuca? Está muy lejos, nadie va. Le dije, hermano, si allá Pachuca está más allá de lo último de la tierra, pues no tenemos que ir. Pero si está antes de lo último de la tierra, tenemos que ir porque hasta allá nos mandó el Señor. Que Dios nos dé el entendimiento para corregir si nos hemos desviado, hermanos. Como muchas iglesias de esta época. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias. Te damos infinitas gracias por el amor que tú das a nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre, porque tu palabra nos redarguye y nos muestra, Señor, cuál es el Evangelio. Para no perder nunca este mensaje en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Que el Evangelio se refiere a ti, Señor. A tu sacrificio. A tu muerte en la cruz para salvarnos. A tu cruz para vivir en santidad, Señor. Que no somos perfectos, ni siquiera somos buenos, Señor. Pero en tu poder, en tu cruz, podemos vivir en santidad, Señor. Y que, Señor, el centro de nuestras vidas sea tu Evangelio, Señor. Seas tú, Señor, el centro de nuestras vidas. Tu sacrificio. Y que podamos mostrarle al mundo, Señor, el poder que actúa en nosotros. Para que nuestra fe no esté fundada en mitos y leyendas, Señor, sino esté fundada en tu poder.
en el poder de lo que tú haces en nuestras vidas. Y así mientras oramos, si solo tienes una ligera sospecha de que no has recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día. Cristo murió por tus pecados y por los míos. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día por salvarnos. Solo tienes que arrepentirte de tus pecados, porque tú, como yo, como todos los que estamos aquí, somos pecadores. Y ese pecado nos llevaba al infierno. Y si no hay arrepentimiento y fe, a ti te va a llevar al infierno. Tú vas a ir al infierno si no vienes al Señor Jesucristo. Y solo tienes que arrepentirte, decirle: Señor, perdóname, reconocer que eres pecador, reconocer que tu pecado te lleva al infierno, reconocer que tu pecado te ha matado, te ha dado muerte espiritual. Dile ahí en tu asiento: Señor, perdóname, me arrepiento completamente de este pecado, doy la media vuelta. Ahora voy a seguirte a ti, Señor. Ahora voy a voltear hacia ti, Señor. Y dile: ahora deposito mi fe en ti. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú moriste en una cruz. Creo que fuiste sepultado y que resucitaste literalmente al tercer día. Ven a mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Dile ahí en tu corazón. No importa si un día alzaste tu mano en un culto. La salvación es para quien deposita su fe en Jesucristo, en su sacrificio, en el Cristo crucificado y resucitado. El Señor Jesucristo te escucha. Díselo allí en tu lugar. Y si tú hiciste esta oración, levanta tu mano, hermano. Levanta tu mano, amigo. Dios te bendiga. Quiero orar por ti. Si alguien más hizo esta oración, levante su mano. Quiero orar por ti. Quiero encomendarte. Dios te bendiga allá arriba. Quiero encomendarte a nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga allá arriba. Ven aquí al frente, allá arriba, ven aquí al frente. Quiero orar por ti. Pasa aquí, Señor. Sí, pasa aquí. Quiero orar por ustedes. Si alguien más hizo esta oración, mientras los cristianos estamos orando por ti, Jesucristo nunca se avergonzó de morir en una cruz por ti. Padre, te damos gracias por estos ahora hermanos nuestros.